Desde su juventud en Tagaste hasta su inquebrantable lucha por la conversión de su hijo, San Agustín. Descubre cómo sus oraciones fervientes y su fe inquebrantable cambiaron el curso de la historia y dejaron un legado de esperanza y santidad. Sumérgete en una historia de fe, perseverancia y amor maternal. Una historia que no solo inspirará tu espíritu, sino que también te recordará el poder de la oración y la esperanza. Prepárate para conocer a Santa Mónica, la madre que nunca se rindió. Santa Mónica nació en el año 332 en Tagaste, una pequeña ciudad en la región de Numidia, al norte de África, que en la actualidad corresponde a Souk Ahras, en Argelia. Tagaste era una ciudad próspera en la época, parte del Imperio Romano, y su población incluía una mezcla de culturas y religiones, aunque el cristianismo ya había comenzado a arraigar. Los padres de Mónica eran cristianos. En un tiempo en el que la fe se ponía a prueba en cada rincón de la vida cotidiana, se alzó una figura cuyo amor y devoción se convirtieron en una fuente de esperanza. Esta es la historia de Santa Mónica, una mujer cuya fuerza espiritual y paciencia infinita la llevaron a enfrentarse a enormes desafíos. Acompáñanos en este viaje a través de los momentos más conmovedores y difíciles de su vida. Desde su juventud en Tagaste hasta su inquebrantable lucha por la conversión de su hijo, San Agustín. Descubre cómo sus oraciones fervientes y su fe inquebrantable cambiaron el curso de la historia y dejaron un legado de esperanza y santidad. Sumérgete en una historia de fe, perseverancia y amor maternal. Una historia que no solo inspirará tu espíritu, sino que también te recordará el poder de la oración y la esperanza. Prepárate para conocer a Santa Mónica, la madre que nunca se rindió. Santa Mónica nació en el año 332 en Tagaste, una pequeña ciudad en la región de Numidia, al norte de África, que en la actualidad corresponde a Souk Ahras, en Argelia. Tagaste era una ciudad próspera en la época, parte del Imperio Romano, y su población incluía una mezcla de culturas y religiones, aunque el cristianismo ya había comenzado a arraigar. Los padres de Mónica eran cristianos devotos que se aseguraron de que su hija recibiera una educación religiosa sólida desde temprana edad. Encomendados a una mujer piadosa, la formación de Mónica y sus hermanas fue estricta y rigurosa. Esta tutora les inculcó una disciplina severa, especialmente en el autocontrol y la abstinencia. Una anécdota notable de su infancia ilustra esta formación. A las niñas no se les permitía beber agua entre comidas para evitar que desarrollaran hábitos indulgentes que podrían llevarlas a abusar del alcohol en la adultez. A pesar de la estricta crianza, Mónica experimentó un breve periodo de rebeldía durante su juventud. A escondidas, comenzó a beber vino, un hábito que continuó hasta que un día fue reprendida severamente por un sirviente que la llamó borracha. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a una profunda reflexión y posterior arrepentimiento. Decidió entonces abandonar el alcohol por completo y fortalecer su compromiso con la fe cristiana. Poco después, fue bautizada, y su conversión fue sincera y profunda, lo que la preparó para enfrentar las pruebas que vendrían más adelante. La vida en Tagaste durante el siglo IV estaba marcada por una mezcla de influencias culturales y religiosas. Aunque el cristianismo estaba ganando adeptos, todavía existía una fuerte presencia de prácticas y creencias paganas. Este entorno complejo requería que los cristianos fueran especialmente firmes en su fe y diligentes en la educación de sus hijos en los principios cristianos. Los padres de Mónica, conscientes de los peligros espirituales que rodeaban a sus hijos, hicieron todo lo posible para proteger y fortalecer su fe. A una edad temprana, Mónica fue entregada en matrimonio a Patricio, un hombre pagano y de carácter difícil. Patricio era un hombre de temperamento violento,
conocido por sus arranques de ira. A pesar de su difícil personalidad, Patricio nunca levantó la mano contra Mónica. Esta situación reflejaba la fuerza y la paciencia de Mónica, quien siempre mantuvo la calma y respondió con amabilidad y oración a los estallidos de su esposo. Patricio era trabajador y cumplía con sus deberes, pero también era conocido por su carácter iracundo y sus frecuentes infidelidades. A pesar de estas dificultades, Mónica soportó sus explosiones de ira con una paciencia inquebrantable y una profunda fe cristiana. A menudo recurría a la oración y al silencio como sus principales armas en momentos de conflicto, lo que impidió que las situaciones empeoraran. El hogar de Mónica no solo era complicado por la presencia de Patricio. La madre de Patricio, también pagana y de carácter difícil, vivía con ellos y causaba tensiones adicionales. Sin embargo, Mónica logró sobrellevar estas dificultades con serenidad y oración. Su bondad y devoción eventualmente llevaron a la conversión de su suegra antes de su muerte, un testimonio más de su influencia positiva. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos: Agustín, Navigio y Perpetua. Navigio y Perpetua siguieron caminos más rectos, pero Agustín, el mayor, causó grandes preocupaciones a Mónica debido a su comportamiento y sus creencias heréticas. Mónica siempre mostró un amor incondicional y una fe persistente en la conversión de Agustín, a pesar de los muchos años de dolor y sufrimiento que su conducta le ocasionó. A lo largo de su matrimonio, Mónica nunca dejó de rezar por la conversión de su esposo. Patricio, aunque criticaba las prácticas religiosas de Mónica, nunca se opuso a que ella dedicara tiempo a la oración y la caridad. La paciencia y la perseverancia de Mónica finalmente dieron sus frutos. En el año 371, Patricio se convirtió al cristianismo, poco antes de su muerte. Su conversión fue un alivio y un triunfo espiritual para Mónica, quien vio en ello una recompensa a sus años de oración y sufrimiento. Mónica se destacaba por su caridad y su dedicación a la oración, sirviendo como un ejemplo constante para su familia y la comunidad. Su vida reflejaba los valores cristianos de amor, paciencia y fe, lo que eventualmente llevó a la conversión no solo de su esposo, sino también de su hijo Agustín, aunque esto último tomaría muchos años más de sufrimiento y oración. La fortaleza espiritual de Mónica fue una de las características más destacadas de su vida. A pesar de vivir en un entorno hostil y enfrentarse a numerosas adversidades, nunca dejó que su fe flaqueara. Continuamente ofrecía sus sufrimientos a Dios, confiando en que sus oraciones eventualmente serían respondidas. Su capacidad para soportar el maltrato verbal y la indiferencia de su esposo, y su amor constante hacia sus hijos, especialmente Agustín, es un testimonio de su carácter resiliente y su profunda espiritualidad. Esta etapa de la vida de Mónica, marcada por la paciencia y la perseverancia, preparó el terreno para los acontecimientos que seguirían, mostrando cómo su fe inquebrantable y su amor incondicional fueron esenciales para la transformación de su familia. Agustín, el hijo mayor de Mónica, nació en el año 354 en Tagaste. Desde joven, demostró un intelecto excepcional, lo que llevó a sus padres a enviarlo a Cartago para continuar su educación en filosofía y retórica. Sin embargo, lejos de la vigilancia de su madre, Agustín se dejó llevar por una vida de excesos y placeres mundanos. Esta vida de desenfreno y sus crecientes inclinaciones hacia creencias heréticas, como el maniqueísmo, llenaron a Mónica de gran dolor y preocupación. En Cartago, Agustín se unió a los maniqueos, una secta dualista que enseñaba que el mundo material era obra del mal, en oposición a las creencias cristianas. Mónica, al enterarse de la adhesión de su hijo a esta herejía, intensificó sus oraciones y sacrificios por su conversión. La angustia de ver a su hijo alejarse de la fe fue una carga pesada, pero Mónica nunca perdió la esperanza en su eventual regreso a la fe cristiana. Durante estos años de sufrimiento, Mónica tuvo un sueño que le dio nueva esperanza. En su sueño, se vio llorando por la perdición espiritual de Agustín,
cuando se le apareció un personaje resplandeciente que le dijo: «Tu hijo volverá contigo». Este sueño la fortaleció y la llenó de una renovada fe en la promesa divina de la conversión de su hijo. Al compartir el sueño con Agustín, con arrogancia, sugirió que significaba que su madre se uniría a sus creencias. Mónica, con sabiduría, respondió: «No, en el sueño no me dijeron que la madre iría a donde el hijo, sino que el hijo volvería a la madre». En su desesperación, Mónica buscó el consejo de un obispo, a quien le confió sus largos años de oración y sacrificio por la conversión de Agustín. El obispo, reconociendo el fervor y la devoción de Mónica, la consoló con las palabras: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta promesa divina fortaleció aún más la determinación de Mónica, quien continuó rezando incansablemente por la salvación de su hijo. En este momento clave de la narración, y antes de continuar, nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra comunidad de manera más activa. Al hacerte miembro del canal, no solo estarás apoyando nuestra misión de difundir las vidas de los santos, sino que también tendrás acceso a ventajas especiales. Tienes toda la información sobre cómo convertirte en miembro del canal en la descripción de este video o haciendo clic en el enlace que está apareciendo en la parte superior. Tu apoyo es vital para seguir compartiendo estas historias inspiradoras que nos llenan de esperanza y fortaleza. Continuemos. Agustín, buscando mayores oportunidades, decidió trasladarse a Roma para enseñar retórica. Engañó a su madre para poder partir sin ella, dejándola atrás en el puerto. Sin embargo, Mónica, incansable y determinada, decidió seguirlo. Finalmente, lo alcanzó en Milán, donde Agustín había conseguido un puesto como profesor de retórica. En Milán, Mónica conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad, quien se convertiría en una figura crucial en la vida de Agustín. San Ambrosio era conocido por su elocuencia y su profundo conocimiento de las Escrituras, cualidades que inicialmente atrajeron a Agustín. A través de sus sermones y enseñanzas, Ambrosio comenzó a desmantelar las creencias heréticas de Agustín, acercándolo poco a poco a la verdad del cristianismo. Mónica, mientras tanto, fortalecía su fe y esperanza a través de la oración y la participación activa en la comunidad cristiana de Milán. Finalmente, en el año 387, Agustín tuvo una profunda crisis espiritual que lo llevó a buscar consuelo en un jardín. Allí, escuchó una voz infantil que repetía: «Toma y lee». Al abrir las Escrituras, sus ojos se posaron en un pasaje de la Epístola a los Romanos que lo impulsó a abandonar su vida de pecado y a entregarse completamente a Dios. En la Pascua de ese mismo año, Agustín fue bautizado por San Ambrosio, cumpliendo así las fervientes oraciones y deseos de Mónica. La lucha de Mónica por la conversión de su hijo es un testimonio de su inquebrantable fe y su profundo amor maternal. Su perseverancia y oración constante no solo transformaron la vida de Agustín, sino que también dejaron un legado de esperanza y fortaleza para todas las madres que enfrentan desafíos similares. Después de la conversión de Agustín en el año 387, Mónica sintió una profunda paz y satisfacción, sabiendo que sus años de oración y sufrimiento habían dado fruto. Este momento marcó el cumplimiento de sus fervientes deseos y la culminación de su misión como madre devota. Agustín estaba finalmente en el camino de la fe cristiana, lo que significaba que Mónica podía haber realizado sus más profundos anhelos espirituales. Finalmente, Mónica, junto con Agustín y su hermano Navigio, decidieron regresar a África. Hicieron una parada en el puerto de Ostia, cerca de Roma, mientras esperaban el barco que los llevaría de vuelta a su hogar en Tagaste. Durante esta estancia en Ostia, Mónica y Agustín disfrutaron de momentos de reflexión y conversación sobre las maravillas de la vida eterna,
alcanzando un nivel de comunión espiritual y emocional muy profundo. Una de las escenas más conmovedoras de sus últimos días ocurrió durante una conversación entre Mónica y Agustín en Ostia. Mientras miraban hacia el cielo estrellado, Mónica expresó su satisfacción por haber cumplido su misión en la vida. Dijo a Agustín que ya no tenía más deseos terrenales, ya que había visto cumplirse su mayor sueño, la conversión de su hijo. Este momento fue una expresión de su paz interior y su completa entrega a la voluntad de Dios. Poco después de esta profunda conversación, Mónica cayó gravemente enferma. Aunque su estado físico se deterioraba, su espíritu se mantuvo sereno y lleno de fe. En su lecho de muerte, Mónica expresó su deseo de ser enterrada en cualquier lugar, sin importar la ubicación, pues sabía que Dios la encontraría en la resurrección. Esta actitud reflejaba su humildad y su confianza absoluta en la providencia divina. Mónica falleció en Ostia en el año 387, a la edad de 55 años. Sus últimas palabras y su disposición ante la muerte dejaron una impresión duradera en Agustín, quien documentó estos momentos en sus confesiones. La muerte de Mónica fue tranquila y llena de gracia, un reflejo de su vida dedicada a la oración, la paciencia y la devoción. El impacto de Mónica en la vida de Agustín fue profundo y duradero. Después de su muerte, Agustín continuó su camino de fe, convirtiéndose en uno de los más grandes teólogos y santos de la Iglesia Católica. En sus escritos, especialmente en las Confesiones, Agustín honró a su madre, reconociendo su papel crucial en su conversión y su crecimiento espiritual. La vida de Mónica es un testimonio del poder de la oración y la perseverancia. Su capacidad para soportar el sufrimiento y mantener una fe inquebrantable en medio de las pruebas ha inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos. Santa Mónica es principalmente conocida por su vida de oración y devoción, pero también se le atribuyen varios milagros tanto durante su vida como después de su muerte. Estos milagros destacan su santidad y la poderosa intercesión que ejercía a través de sus oraciones. Tras su fallecimiento, Mónica continuó siendo una figura de devoción y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Varios milagros han sido reportados por aquellos que visitaron su tumba y pidieron su intercesión. Las historias cuentan que aquellos que rezaban con fe en su tumba experimentaban sanaciones y otras gracias especiales, consolidando así su reputación como una poderosa intercesora, incluso después de su muerte. La canonización formal de Santa Mónica no siguió el proceso que conocemos hoy, ya que vivió en una época temprana del cristianismo, antes de que se establecieran los procedimientos formales de canonización. Sin embargo, su santidad fue reconocida rápidamente por la Iglesia, debido a los testimonios de su vida y las obras de su hijo, San Agustín. Santa Mónica fue reconocida como santa por aclamación popular y su memoria fue venerada localmente desde muy temprano. Su festividad se celebra el 27 de agosto, justo un día antes de la conmemoración de San Agustín, en honor a su papel crucial en la vida de su hijo. Esta cercanía, en el calendario litúrgico, subraya la interconexión de sus vidas y la importancia de su papel maternal y espiritual. La devoción a Santa Mónica ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente entre las madres cristianas que buscan su intercesión por la conversión y salvación de sus hijos. Es vista como un modelo de paciencia, perseverancia y fe inquebrantable. Su vida y su legado continúan inspirando a los fieles a confiar en el poder de la oración y a mantener la esperanza en tiempos de dificultad. Que la vida de Santa Mónica nos motive a seguir confiando en Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. Recordemos siempre que nuestras oraciones, como las de Mónica, pueden mover montañas y traer bendiciones inesperadas. Si este video ha tocado sus corazones, les invito a suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo juntos estas historias de fe y devoción.
Si esta historia les ha inspirado...